Transmisión, ya saben, busquen a Diego, de ahí les damos apellido, datos y demás. Y también agradeciendo, como todos los sábados, a mi amada esposa Leida Mariscal, escritora mexicana, que pues siempre gestiona los grandes contactos, los grandes invitadas que tenemos acá en el programa. Te amo, esposa bella. Y pues mandándole saludos también a David Meneses y a Kaira Bautista, que hoy no están acá en cabina, pero pues en espíritu Kaira estará. Y David, pues como siempre, cerrará el programa con esas cápsulas interesantes de fútbol que nos recuerdan un poquito que el programa se llama La Otra Historia, Fútbol, Literatura y Rock and Pop, aunque esta temporada nos hemos agandallado mucho desde el punto de vista del arte y la literatura, aunque en algún punto siempre hay contacto. Y el invitado de hoy es un requete invitado, un gran invitado, el maestro Oscar Rodríguez, que ya ha estado con nosotros y como dicen en Chile, donde cabe una primera, también cabe una segunda y pues, ¿qué decimos una tercera, no? Y luego la tercera es la vencida, dicen, ¿verdad? Está muy bien. Bienvenido, Oscar, qué bueno que estés acá con nosotros. Muchas gracias, José, siempre es un gusto visitarlos y también pues saludar a tu público. Bueno, público ya de todos los que hacemos este trabajo y, por cierto, público muy interesado también en las pláticas que salen de todo un poco, ¿no? Hoy vamos a picar un poco la cresta, ¿no? Estábamos poniéndonos de acuerdo en un tema y vimos que hay un tema bastante apasionante y bastante polarizante, ¿no? Pues sí, claro, y de hecho muy ad hoc con esta introducción de nuevo sexenio que empezamos hace unos días, con todo, bueno, todo el show y parafernalia, digamos, burocrática, solemne, también un poco teatral, que es un nuevo gobierno, ¿no? El teatro está presente en todo, José, o sea, hay que recordar que nació como un ritual el teatro y que este tipo de toma de protesta, los matrimonios, los bautizos, hasta los sepelios, no dejan de ser un evento un poco teatrales, ¿no? Sí, claro, o sea, ese gesto ritual que, haciendo la analogía, ¿a quién invito a mi cumpleaños? ¿A quién dejo afuera? ¿A quién dejo afuera? Y esta parte en donde representamos un papel, ¿no? Entonces, bueno, hace unos minutos era una mujer, ¿no? Ahora ya soy la presidenta. Hace unos minutos era el presidente, ahora ya soy el expresidente, aunque insistan en seguirle llamando presidente, ¿verdad? Pero finalmente vamos representando papeles y es una convención como la teatral. Todos estamos de acuerdo en creerle al que está enfrente que es eso, porque no hay nada más que lo haga, más que la pura convención. Sí, de hecho es muy interesante cuando despiden al presidente de la República y sale el ciudadano. Y sale el ciudadano. Y el ciudadano tiene que ir ahí pues con parada de ciudadano, o sea, es entrar en un rol totalmente nuevo que tal vez se había olvidado, ¿no? Los 6 años anteriores y que tiene que recapitular y volver a ese papel. Y que es la parte que no se entiende en la democracia, en donde él vuelve al gobierno, no es ya el gobierno, o sea, en una verdadera democracia, un presidente, un diputado, un senador están al servicio de un pueblo. No son a los que el pueblo sirve y lamentablemente pues tenemos ese chip distorsionado en donde sí hay que, claro, o sea, hay que respetar una figura presidencial que representa un país, etcétera, pero teóricamente él representa a todo un pueblo, pero él no es el pueblo. Sí, claro, que es que cuando cambiaron las formas de gobierno allá post-revolución francesa, digamos, por lo menos acá en Occidente, y que se establece que el poder popular, y no entendido en este sentido de populismo, sino que el poder del pueblo propiamente de elegir a sus representantes, implica que el pueblo también puede sacar a sus representantes. Yo te contrato, luego yo también te puedo pedir cuenta, luego yo también te puedo quitar. Exacto, y como bien dices, que a veces se confunde con un servilismo casi mesiánico. Y no, o sea, sí, el presidente o la presidenta es empleado de nosotros. Hay una anécdota muy interesante que sucedió en el gobierno de López Portillo, en donde él va a Veracruz, y entonces en Veracruz había una panga, que era como una especie de nave ahí de las patrullas, que estaba pues en muy mal estado la panga, ¿no? La panga Veracruz se llamaba justamente, y entonces va de visita López Portillo a Veracruz, y la gente ve pasar la panga Veracruz, flamantemente pintada, bien, y dicen, ay, por fin la arreglaron, ¿no?
Se ve el presidente y al pasar de regreso estaba toda fregada del otro lado. O sea, pintaron lo que iba a ver el presidente. Ay, pues ¿No? mira. Entonces, ese tipo de cosas que creíamos superada pueden empezar a pasar si nosotros seguimos alimentando esa idea de que el presidente, como máxima autoridad, lo es porque hay que rendirle pleitesía y no lo es porque le concedemos todos una autoridad que le podríamos quitar en algún momento, ¿no? Claro, ya pasó el tiempo en que los dioses, Dios, el que fuera, pues establecía ahí a la autoridad. Quisiéramos que ya hubiera pasado. Bueno, muy bien dicho, muy buena Quisiéramos, corrección. pero aquí el problema que yo detecto, José, es que, bueno, y particularmente los mexicanos, tú eres chileno, pero ya nos conoces de buen rato, ¿no? O sea, estás casado con una mexicana, Sí, claro. has visto, te has relacionado con familias mexicanas, has visto. Creo que una de las características del mexicano es que seguimos esperando a un tata, a Quetzalcóatl, ¿no? Al Salvador, al que nos va a venir a poner orden y paz, en lugar de buscarlo en cada mexicano, decir, a ver, yo desde mi trinchera voy a ser ese que no tiro basura, que recojo el papel, que voy a hacer lo que me toca, que voy a trabajar con la ley del máximo esfuerzo y no esperar a que porque viene una persona X, Y o Z, todo va a cambiar. Sí, es ese sentido como de paternalismo, ¿no? Exacto. De que me tienen que decir las cosas para yo hacerlas y que se da también a pequeña escala, ¿no? Con las jefaturas, por ejemplo, el tema que me fascina de los godines, que da casi para un estudio sociológico. Tremendo, y que abordas brillantemente en tu libro que presentamos hace unas semanas, ¿verdad? Claro, o sea que me llama la atención Ajá. ese servilismo, repitiendo la palabra de hace un rato, de que al jefe no se le toca, al jefe hay No que se le tratarlo, discute. no se le discute, y que al jefe le vamos a cantar las mañanitas, aunque no lo hayamos visto jamás en la vida, ni Así haya es. hecho nada por nosotros, aunque claro, hay quien dice, no, pues él me da de comer. Pues, y mal entendido, porque si estamos hablando de una empresa privada, en donde el dueño de la empresa es tu jefe, bueno, ahí cambia la situación, ¿no? No te da de comer, te da de comer el trabajo que él debería pagarte de manera justa, también hay que matizarlo, pero si es el dueño de la empresa. Aquí, a diferencia, los gobernantes no son dueños del barco. Y lamentablemente a veces así los tratamos. Pero también no es porque el mexicano sea así gratis, es porque se le educó para ser así. Sí, de hecho, y aquí es como donde tenemos que hacer el grito de guerra, ¿no? Mexicanas, mexicanos, aterrizar las cosas. Y yo soy mexicano, para que no crean que vengo criticando desde otro lado, que hay este cuate. Claro, viene no, con- yo me subo aquí al carro ya viviendo por estos lados y pues según algunos amigos más mexicano ya que chileno. Recuerda que el cuerpo cada 11 meses se renueva completamente. Ahora los científicos dicen que incluso las neuronas, antes decían que las neuronas no, pero ¿cuánto tienes ya que estás aquí en México y comes mexicano y mexicano? Pues sí, ya su buen. Y pues sí, recordar eso, que gobierno nuevo, pues a sacar cuentas y a exigir lo que corresponde como parte, como ciudadanos de este hermoso país, ¿no? De ese hermoso país. Y bueno, recuerdo yo, no sé si te ha tocado escuchar, ya murió ella, Ikram Antaki, que era una filósofa, nació en Siria, pero se nacionalizó mexicana, y ella sacó un libro que se llama El Manual del Ciudadano Contemporáneo. Muy interesante su libro, se lo recomiendo si pueden buscarlo, leerlo, porque en ella reflexiona por qué la democracia no funciona, porque hay que decirlo con sus letras, la democracia no funciona. No funciona porque le está dando el mismo valor a un voto informado que a uno desinformado, y ya a partir de ahí tenemos un problema, ¿no? Si tú le preguntas a la gente en la calle, ¿qué hace la Corte? ¿Qué hace la Suprema Corte? ¿Qué es un magistrado? ¿Cuáles son sus funciones? ¿De qué va su trabajo? ¿Qué necesita para ser magistrado en cuanto a conocimientos? Pues el común de la gente no lo sabemos. Pues sí, porque además parte la idea de democracia, parte de la idea, valga la redundancia, republicana de un pueblo educado, un pueblo informado y demás. Pero los mismos gobiernos muchas veces se dan el lujo de desinformar y de trabajar, digamos, en ese favor, ¿no? De hecho, por lo general se dan esa tarea a los gobiernos porque finalmente un pueblo informado es un pueblo que no es manipulable, ¿no? Un pueblo que sabe de qué va la cosa. Entonces, como no sabemos exactamente y, bueno, no se ha educado a la gente en la democracia, por eso la democracia no funciona. Sí, y ahí viene el segundo llamado, ¿no? Que uno dentro de este gran teatro que es, digamos, un país en cuanto a roles y demás, uno también puede exigir el derecho, los derechos sobre el papel que le toca, ¿no? Así. O sea, no es simplemente que un director o una directora me diga, tú eres este y punto, tú eres el árbol.
Y ya, ¿no? A ver, bueno, vamos justificando por qué voy a hacer el árbol. Claro, ahora si alguien quiere libremente ser el césped, pues también aplica, ¿no? O que dice, yo ni siquiera salgo, yo les echo porras, ¿no? Voy y me siento en la fila. Claro, pero que tenga la chance y sea consciente de que tiene ese derecho también. E hilando lo que decíamos en este momento para entrar al programa, es que, bueno, preguntarnos si es justamente al gobierno al que le toca construir la narrativa histórica, ¿no? O sea, yo lo reflexionaba y pensaba, por ejemplo, en ti que eres escritor, en Leida, en los que son escritores. El gobierno tiene que definir las reglas de la escritura, tiene que decir la historia de la escritura, ¿le toca realmente? Bueno, y si no es así, ¿por qué la historia, que es una disciplina bastante respetable, tendría que definirla un gobierno? La historia que nos cuentan. Con esa reflexión nos vamos al primer corte. Soy José Baroja, estoy con el maestro Oscar Rodríguez. Esta es La Otra Historia. El fútbol es la única religión que no tiene ateos, decía Mario Benedetti. Volvemos a La Otra Historia. Fútbol, literatura y rock and pop. Vértice auditivo. Rock and pop. El Senado de la República nace hace 200 años para fortalecer el surgimiento de nuestra nación. A lo largo de 2 siglos de liderazgo, voz y representación, ha sido el pilar en el desarrollo de nuestro país. Este 2024 celebramos 200 años de compromiso con el Pacto Federal, tomando decisiones trascendentales para trazar el camino de la unidad y el progreso nacional. Nos preparamos para honrar nuestro legado, celebrando el presente y mirando con valentía hacia el mañana. Senado de la República, 65ª Legislatura. Te invitamos a descubrir una experiencia gastronómica de talla internacional. Brick Steakhouse, uno de los 100 mejores restaurantes de cortes en el mundo. Situado en el corazón financiero de Guadalajara, contamos con la mejor y más grande terraza sin restricciones. Disfruta de un ambiente familiar o empresarial seguro. Brick Steakhouse, la más alta categoría en cortes internacionales. Ubicada en Avenida Américas 1254. Reserva al 3310 74 75 13. 3310 74 75 13. Brick Steakhouse. Tocamos tu memoria, tu vida. Rock and pop. Historias reales, biografías, recuentos, personajes, lugares y datos. Regresamos a La Otra Historia. Fútbol, literatura y rock and pop. Oye, que estamos aquí. Mírame, estamos aquí. Desde hace rato, cuando ustedes llegaron, ya estaban las huellas de nuestros zapatos. Se robaron hasta la comida de gato y todavía se están lamiendo el plato. Bien encabronados con estos ingratos. Hoy le doy duro a los tambores hasta que me acusen de maltrato. Si no entiendes el dato, pues te lo tiro en cumbia, bossa nova, tango o vallenato. A los Calaboy y Bambú, bien frontú, con sangre caliente como Timbuktu. Estamos dentro del menú. Tupac se llama Tupac por Tupac Amaru del Perú. América no es solo USA, papá. Esto es desde Tierra del Fuego hasta Canadá. Hay que ser bien bruto, bien hueco. Es como decir que África es solo Marruecos. Estos canallas se les olvidó que el calendario que usan se lo inventaron los mayas con la Valdivia precolombina. Desde hace tiempo, este continente camina, pero ni con toda la marina pueden sacar de la vitrina la peste campesina. Esto va para el capataz de la empresa. El machete no es solo para cortar caña, también es para cortar cabeza. Aquí estamos, siempre estamos, no nos fuimos, no nos vamos. Aquí estamos pa' que te recuerde. Si quieres mi machete te muerde. Aquí estamos, siempre estamos, no nos fuimos, no nos vamos. Aquí estamos pa' que te recuerde. Si quieres mi machete te muerde. 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 Te muerde, te muerde.
Los paramilitares, las guerrillas, los hijos del conflicto, las pandillas, las listas negras, los falsos positivos, los periodistas asesinados, los desaparecidos, los narcogobiernos, todos los que robaron, los que se manifiestan y los que se olvidaron, las persecuciones, los golpes de estado, el país en quiebra, los exiliados, el peso devaluado, el tráfico de droga, los carteles, las invasiones, los emigrantes sin papeles, 5 presidentes en 11 días, disparo a quemarropa por parte de la policía, más de 100 años de tortura, la nova trova cantando en plena dictadura, somos la sangre que sopla la presión atmosférica, Gambino mi hermano, esto sí es América. Aquí estamos, siempre estamos, no nos fuimos, no nos vamos. Aquí estamos pa' que te recuerdes, si quieres mi machete te muerte. Aquí estamos, siempre estamos, no nos fuimos, no nos vamos. Aquí estamos pa' que te recuerdes, si quieres mi machete te muerte. 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 Te muerte, te muerte. Somos Omar Jerez y Julia Martínez. Queremos agradecer personalmente a José Baroja, conductor y un ser humano extraordinario y profesional, por darnos la oportunidad de explicar nuestra última performance, Banquete Postcolonial, en La Otra Historia. Banquete Postcolonial es una pieza que surgió desde hace bastante tiempo, que ha sido ejecutada en estos 2 últimos meses que hemos estado en México. Trata sobre el colonialismo, sobre el perdón que México lleva exigiendo a España durante los últimos años y que, por desgracia, pues está de plena actualidad. Nosotros, el planteamiento principal de la pieza es que creemos que ese perdón no puede llegar a darse porque en verdad, o sea, es un concepto judeocristiano, no es un concepto que fuera natural de los orígenes de aztecas o mexicas. Digamos que creemos más en lo que es el concepto de la reparación, de la vuelta al origen. ¿Cómo conseguimos esa vuelta al origen? Pues con Banquete Postcolonial. Se convocó a 5 personas que estuvieran bajo este pensamiento de que España pues debe pedir perdón a México, y se les invitó a que se expresaran libremente y nos contaran qué razones o qué motivos tenían ellos o realmente pensaban por los cuales España tenía que disculparse. Mientras estaban hablando, es como una pieza que dura unos 40 minutos, se sirvió, digamos, lo que es el plato más típico de México, el pozole. Pero en este caso no se sirvió el pozole, se sirvió el pozoli. El pozoli es un plato ceremonial que existía en la época de los aztecas y los mexicas. De hecho, fue ofrecido a los españoles y consideramos que ese fue el punto en el que comenzó el agravio, por así decirlo, ya que los españoles, al enterarse que estaba realizado con carne humana, de sacrificios rituales, pues decidieron prohibir el uso de la carne humana, empezar a establecer ya los límites de lo que moralmente ellos consideran que era aceptable o no, y que se cambiara por carne de cerdo. Por ese motivo consideramos que la vuelta al origen era necesaria para llegar al punto en el que se empezó a pervertir todo, por decirlo de algún modo. Una vez llegado a ese punto, digamos que ya es el pueblo mexicano quien debe elegir qué camino tomar. El
fútbol es la única religión que no tiene ateos, decía Mario Benedetti. Volvemos a La Otra Historia, fútbol, literatura y rock and pop. Estás en Rock and Pop. Gamers, la aventura los espera. Minecraft y los compas traen en vivo a tus personajes favoritos de Roblox, Minecraft, Rainbow Friends y más. Los videojuegos cobran vida. Única función, domingo 6 de octubre a la 1:30 de la tarde en Palco. Boletos en boletia.com y taquillas del teatro. No te lo pierdas. ¡Vamos a Palco! Cuando el valor se pone a prueba, la lealtad se demuestra. Cuando el pueblo de México pidió un partido firme, unido y valiente, no importaron las presiones ni las venganzas. El 48% de las y los mexicanos como tú, que votaron por una opción distinta, están bien representados en el Congreso de la Unión. Seguiremos escuchándote y seguiremos trabajando por ti. México por encima de todo. El PRI no se dobla y no se raja. PRI. ¿Qué es transformar? Dar vuelta a la página. Revolucionar. Ser diferente. Progresar. Romper con lo establecido. Con voluntad de mejorar. Trabajamos día y noche en la protección y defensa de los derechos humanos para impulsar la prevención hasta que ya no exista daño que reparar y nos transformemos en una verdadera defensoría del pueblo. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Defendemos al pueblo. Balance auditivo. Como te gusta. Como te gusta. XEZJ 1480 AM. Rock and Pop. Desde Guadalajara, Jalisco, México. Avenida Niños Héroes, 1555, sexto piso. Rock and Pop. Una emisora de Radiorama Network. Rock and Pop. La mezcla perfecta. Historias reales, biografías, recuentos, personajes, lugares y datos. Regresamos a La Otra Historia, fútbol, literatura y rock and pop. Y volvemos a La Otra Historia. Soy su amigo escritor chileno José Baroja y hoy día estamos con Oscar Rodríguez, el maestro Oscar Rodríguez, acá visitándonos nuevamente para hablar un poquito de La Otra Historia. De La Otra Historia, exacto. Justamente, ¿verdad? De hecho, para quien se viene uniendo al programa, pues le estamos dando la bienvenida en cierto modo a este nuevo sexenio, conversando un poco acerca del teatro, digamos, ese gran teatro del mundo que allá don Pedro Calderón de la Barca mencionara, pues, pero que es sumamente presente hoy en día, ¿no? Así es, exactamente. Y bueno, comentando este tema justamente, antes de irnos al comercial, al corte, perdón, hablábamos de esta cuestión de la interpretación de la historia, ¿quién debería hacerla, no? O sea, que de repente tú, bueno, y desde que yo me acuerdo, lo han hecho los políticos y luego la pasan a la educación y entonces te cuentan una historia que alguien escribió y recordemos que de repente puede ser una historia muy diferente y me voy un poquito al norte. Cuando los estadounidenses estudian la historia de Estados Unidos, omiten, matizan, se brincan, se olvidan y lo sabe uno que no es una cuestión de que ay, es que se me olvidó, no, es intencionadamente la expansión hacia el oeste, que implicó despojar a México de más de la mitad de su territorio. Sí, claro, o sea, la narrativa histórica es muy acomodaticia al momento, ¿no? Y es que Texas se independizó, México la invadió, ayudamos a Texas porque nos invadió, porque Texas ya se vino a Estados Unidos, pero se te olvida decir que la Nueva España te dio permiso de que metieras familias con la condición de que fueran tantas familias nada más, te brincaste esa regla, metiste más familias de las que te autorizaron y esas familias declararon la independencia posteriormente. ¿Verdad? Entonces ya cambia el matiz. Pero eso no se los platican en Estados Unidos. Nos pasa algo similar acá, ¿no? O sea, nos cuentan una historia en donde llegan los españoles a encontrarse con un México, pero México no existía. O sea, cuando desembarca Cortés en lo que ahora es México, ahora sí, había un conglomerado de pueblos indígenas. ¿Por qué 800 españoles pudieron vencer a más de 120,000 aztecas? ¿Por qué? ¿Cómo le hicieron, no? Que porque traían caballos y pistolas.
100,000 personas contra 10 caballos y por muchas pistolas que trajeran, no me suena lo lógico, ¿no? Pues ahí es donde entra la otra historia, ¿no? Ahí entra la otra historia. Entonces, ¿cuál es la otra historia? Que los aztecas, con todo lo admirable que tienen como pueblo, que pues hay cosas que admirarles, hay otras que son detestables. Igual España e igual cualquier pueblo de este querido planeta, ¿no? Todos los pueblos tienen sus muertos en el armario. Sí, claro. De hecho, si vamos a Chile, por ejemplo, todo lo que significó la llamada Guerra del Pacífico, que algunos la han bautizado como la Guerra del Salitre, pues esconde una serie de intereses económicos de por medio que acaban despojando de territorio a Perú, Bolivia, pero finalmente el discurso nacionalista tiene que aferrarse a lo heroico, a esa historia oficial que va dejando por debajo a la otra historia. Y que alguien te construye, ¿no? Entonces, es interesante pensar que cuando llegaron los españoles, ¿quién les ayudó a conquistar Tenochtitlan? Más de 100,000 tlaxcaltecas, hartos de que se los comieran los aztecas, ¿no? Entonces, hay un historiador que les recomiendo escuchar su podcast, es muy bueno, Juan Miguel Zunzunegui. Él dice, bueno, es que aquello fue más que una conquista, fue una revolución indígena, porque se unieron pueblos indígenas de todos los de toda la región para vencer a los aztecas porque estaban hartos de ellos. Dice, y algo que no se recoge, o que más que no se recoja, que no te dicen en la escuela, es que esos que ayudaron a los españoles recibieron tierras, o sea, no fueron castigados. Claro, ahora se les llama traidores, pero no eran traidores porque ellos no eran aztecas. Ellos lo que querían era vencer a un imperio que los estaba sojuzgando, que les pedía tributo, que se llevaba a sus mujeres, se llevaba a sus niños y que hacía sacrificios humanos. Por ahí hay grupos en donde dicen que eso de los sacrificios humanos es un invento de los españoles para justificar el terror de la conquista, pero bueno, basta con ir al Templo Mayor y ver los zompantlis y ver el montón de cráneos que hay ahí y los testimonios de la época y incluso los mismos proaztequistas lo admiten, que al menos eran 20,000 muertos por año, ¿no? Para sacarles el corazón. Ahora, ¿eso hace malos a los aztecas? Bueno, era una cosmovisión, era una cultura, era un tiempo. Finalmente, creo que no se trata de medirnos como buenos y malos, pero ni entonces ni ahora, ¿no? Claro, y tratar de entender hechos por sobre el uso, digamos, muy maniqueo de ciertas partes de la historia para poder construir un discurso que me ayude. De hecho, esa sería la misión, ¿no? Darse cuenta para qué yo estoy construyendo este discurso en un momento determinado. Y que también pensar, por ejemplo, en un país como el México actual, con casi 2 millones de kilómetros cuadrados, en donde solamente la región central estaba el Imperio Azteca, y solamente en el lago de Texcoco, porque los demás estaban sojuzgados por los aztecas, pero no eran aztecas, ¿no? Entonces, ante esa cuestión, cuando hablamos, por ejemplo, de Jalisco, pues aquí no había Imperio Azteca. Aquí fueron más aguerridos los cascanes, que al final no se quisieron ni mezclar, y bueno, hay toda una historia ahí bastante lamentable también de conquista, porque también acá se vino Nuño Beltrán de Guzmán, que era un sanguinario, y que no vamos a romantizar tampoco esa parte en donde hubo violencia y donde hubo muertes, y no vamos a decir, no, sí, es que todo fue por la buena, no. Pero son los tiempos, y además hay que recordar que en ese tiempo España tampoco existía. Estamos hablando de Castilla y León, y estamos hablando de un país que empezó a formarse a la par que México, y estamos hablando también de un territorio que venía de la conquista, de haber apenas expulsado a los moros, que a su vez los dominaron a ellos, y con esto pues nos vamos dando brincos en el tiempo y vemos que es la historia de la humanidad, de estarnos peleando por la tierra unos con otros, ¿no? Sí, claro, y ir entendiendo además que por qué se habla del arte de la política, pues hay mucho también de ese discurso político en este teatro que se va armando de partida. Estamos hablando de los reyes católicos, que se denominan reyes católicos al momento de aceptar una doctrina, digamos, declararse defensores de esa doctrina, pero precisamente no porque quieran ser los más buenos del universo, sino que porque políticamente, administrativamente, les va a servir mucho. Carlos V va a continuar después con esta tradición. Con esa tradición. Ahora, yo creo que no hay nada más vil que basarte en los complejos de alguien para lograr algo que tú quieres, ¿no? Sí, claro. Y siento que eso han hecho los gobiernos en México. O sea, el mexicano, lamentablemente, discúlpeme, público querido, yo sé que esto suena muy fuerte, pero somos acomplejados. Estamos acomplejados ante Estados Unidos, estamos acomplejados ante España, estamos acomplejados ante el mundo porque no hemos podido entender la maravilla que tenemos en el mestizaje.
O sea, nos tocó ser mestizos, nos tocó tener de las dos culturas y por eso tenemos una maravillosa Noche de Muertos que no sería lo que es sin una y otra cultura. Una gastronomía considerada de las mejores del mundo que no sería lo que es. O sea, imagínate el mole poblano, ¿verdad? Sin queso, si no hubiera queso o si no hubiera tanta de los ingredientes que lleva. Muchos llegaron de Europa. ¿Y por qué llegaron de Europa? Porque llegaron los españoles y los trajeron. Sí, tienes razón. Creo que ese es un punto clave, ¿no? La poca aceptación del mestizaje y, de paso, las polarizaciones que se van produciendo y estos discursos absolutos, a veces ridículos, como esto del White Mexican, por ejemplo, que empieza a contagiar, además, sobre la base de ignorancia, sobre la base de falta de educación, de control también, a los más jóvenes, adolescentes, juventud universitaria y demás. Sí, yo creo que tendríamos que empezar a contarnos justamente otra historia, ¿no? Y esa otra historia que fuera una más integradora, en una visión de decir, bueno, esto fue real, esto pasó, esto no fue fácil, o sea, aquí claro que hubo abusos, todo, pero volviendo a esta parte de España, yo no creo que los españoles se tengan que disculpar, los actuales, por algo que primero ellos no fueron, ellos no estaban. Que la corona española, a ver, no fueron los Borbones los que estaban cuando vinieron a la conquista, no es la actual corona española la que estaba en ese momento. Felipe de España no tendría que disculparse de nada por su casa o su linaje, porque finalmente no fue su linaje el que imperaba. Pero más allá de todo eso, es absurdo que un país que ya ha tenido lazos de hermandad, en donde incluso un Agustín Lara le compone canciones a las ciudades españolas como Granada, que es una melodía maravillosa, pero es mexicana y es para una ciudad española, y a su vez hay cosas de allá para acá, y hay todo un intercambio cultural que no vas a decir, discúlpate, me tienes que pedir perdón. Yo creo que lo que sí tendríamos que hacer es atender actualmente a las comunidades indígenas marginadas, y eso no le toca a España, eso le toca a los diferentes gobiernos. Si uno estudia la historia de México, te vas a dar cuenta que durante el virreinato, porque no fuimos colonia, fuimos virreinato, eso que quede bien claro también, ¿no? Sí, claro, de hecho siempre le comento a mi estudiante que Chile era una vil capitanía donde nadie quería ir, pero tenemos en el norte a Perú y tenemos allá a Buenos Aires, tenemos a México, que básicamente eran España acá. Era España acá claro, o sea, con ciudadanos de primera, de segunda, claro, eran los tiempos, vaya, ¿no? Pero ese virreinato, porque luego también está la leyenda de que se llevaron todo el oro, calcula lo que hubieran necesitado en barcos que cruzaban el océano en 4 meses para llevarse todo el oro que sigue saliendo de minas, oro en México y en toda Latinoamérica. Imagínate cuánto se necesitaría para llevarse todo el oro. Y entonces dices, es que se lo llevaron. No, señor, o sea, voltea a ver tus ciudades como Puebla, voltea a ver la Catedral de la Ciudad de México, el Palacio Nacional donde vivió el presidente y ahora vivirá la presidenta, la ciudad de los palacios, le decían a México, ¿no? O sea, llegó un momento en que las ciudades del virreinato, desde México hasta la Patagonia, vaya, eran ciudades más modernas y mejor planificadas que las europeas, porque eran más nuevas y porque había mucho oro que se quedó acá haciendo universidades, haciendo comercio, que si la nao de China, que si vamos a las Filipinas, etcétera. Entonces hay toda una riqueza que nos estamos perdiendo al polarizarnos de esa manera y pensar en España como la mala del cuento. Ni es la buena ni es la mala. Muchas veces tiene ese fin, ¿no? de distracción, de darnos cuenta que criollos son los que se quedaron finalmente con el oro, ¿no? Y esas historias que se construyen. ¿Qué gritó Miguel Hidalgo? Miguel Hidalgo jamás dijo ¡Viva México! Jamás, nunca. ¡Viva Fernando VII! Eso fue lo que él dijo. ¿Y quién era Fernando VII? El rey de España. ¿Y por qué dijo eso Miguel Hidalgo? Porque su intención en realidad no era crear México, ¿no? ¿Y quién le puso el nombre de México? Fue hasta mucho después José María Morelos, que estaban decidiendo cómo se iba a llamar el país y estaba entre dos nombres, Anáhuac o México, y ganó México. Pero para ese tiempo México no existía, era la Nueva España, ¿no? Claro, al fin y al cabo es la instrumentalización, ¿no? El utilizarlo para fines específicos. Y ahí la gran cuestión es quiénes son los que resultan beneficiados de esta instrumentalización. Porque finalmente pues, las riquezas se quedan en un sector, se quedan en una parte, y empezamos a contarnos una historia que pues le faltan muchos
Muchos puntos, ¿no? Y te la pongo más triste. Vamos a decirle a España que se disculpe porque un español hizo la música del himno nacional mexicano. Jaime Nuno era español y todos cantamos bien felices el Mexicanos al grito de guerra, ¿no? Algunos lo cantan mal y los multan. Pero finalmente cantamos el himno nacional y la música era de un español y el himno se le debe a uno de los grandes personajes negros de la historia de México, que es Antonio López de Santa Anna. Entonces, tendríamos que hacer las paces con nuestra historia y decir, bueno, Santa Anna hizo esto mal, y esto, 2, 3 cosas, aunque hizo 15 mal, bueno, estas 2 las hizo bien, ¿no? Tenemos a Iturbide, fusilado por decisión de la patria, cuando fue el que realmente consumó la independencia del país, y sobre el que se ha tejido una leyenda negra, porque tuvo la muy mala ocurrencia de coronarse emperador, a los ojos de los que nos estamos en pro de la monarquía, pero en su momento era lo que podía funcionar dada la circunstancia de la sociedad mexicana, ¿no? Sí, claro, el tema de los simbolismos que se van instalando, pero de nuevo, como con una base instrumentalizadora, ¿no? O sea, ¿cómo logro mantener, por ejemplo, el control de una nación que se va creando? Pues voy creando símbolos también, voy creando enemigos, voy creando un imaginario que la mayoría de las personas, ojalá con poca investigación, poca información, vayan creyendo y vayan construyendo sobre la base de eso. Y ojalá no cuestionando. Pues sí, aquí la cuestión es que digas, a ver, esta historia que yo me creo, ¿quién me la contó? Y con eso nos podemos ir a la religión y nos metemos en más Honduras, ¿no? Ay, pues tú sabes que con todo gusto en este metemos programa. En más Honduras y empezamos a cuestionar la Biblia, quién la escribió, los evangelios, cómo se constituyó, etc. Y entonces de ahí nos vamos para atrás y ponemos en tela de juicio hasta cómo nos llamamos, ¿no? Pues bien, con esa reflexión que tarde o temprano nos condenará, nos vamos a otro corte. Somos La Otra Historia, 1480M, Rock and Pop. El fútbol es la única religión que no tiene ateos, decía Mario Benedetti. Volvemos a La Otra Historia, fútbol, literatura y rock and pop. Tocamos tu memoria, tu vida, rock and pop. Que se grite el play ball en el Panamericano. Con tu paquete inaugural vivirás la fiesta el sábado 12 ante Mazatlán, además los 3 juegos de la serie ante Hermosillo del 15 al 17 de octubre, donde festejaremos los 10 años de nuestros charros en la Liga del Pacífico. No lo pienses más e ingresa a boletomóvil.com o visita las taquillas del estadio y obtén un 25% de descuento en la compra de tu paquete. Octubre llegó y todos somos charros. La juventud mexicana es hoy la generación de la transformación. Somos más de 21 millones de jóvenes atendidos a través de programas de becas y capacitación para el trabajo. El Servicio Nacional de Empleo vinculó a más de 750,000 jóvenes a un empleo formal. En el campo, más de 49,000 jóvenes contribuimos con el programa Sembrando Vida. El Gobierno de México invirtió más de 455,000 millones de pesos para el bienestar de la juventud y sus familias. Nosotros somos la generación de la transformación. Gobierno de México. Escuchas Rock and Pop. Historias reales, biografías, recuentos, personajes, lugares y datos. Regresamos a La Otra Historia, fútbol, literatura y rock and pop. Y volvemos a La Otra Historia. Soy José Baroja, estoy con el maestro Oscar Rodríguez metiéndonos en las patas de los caballos, claro, en chaleco de 11 varas, como quiera llamarlo, ¿no? Sí, porque son temas complejos. Pero, a ver, vamos a ver una cosa. El fútbol también apasiona y también yo he visto gente que se levanta y se dan decates porque uno levanta el partido, otro al otro. Bueno, es un programa que de alguna manera se presta, ¿no? Claro, aunque el fútbol lo veo más como tragedia, ¿no? Si lo llevamos al teatro, sí. Habrá quien se saque los ojos ahí por... Sí, ¿verdad? Pues sí. Más que la lengua, los ojos. Los ojos. Y la política hoy en día parece más comedia... O usando el tema de Lope de Vega, es un drama propiamente, ¿no? Con comedia, drama, sí, con tristeza, con llanto. Fíjate que yo recuerdo que a principios de este siglo, hablamos de los 2000 por ahí, llegaban noticias de que en el Congreso de Japón o de Corea, no sé dónde, se habían agarrado a golpe los diputados allá y por discusiones. Y yo dije, no, qué bárbaro, o sea, qué falta de civilidad o cómo se ve eso. Y ya que ves ahora en nuestra Cámara de Diputados o Senadores cómo pasan las cosas, cómo se gritan, cómo se ofenden, y dices, ¿de veras ese es el nivel de diálogo que podríamos tener? Sí, debo reconocer que me sorprendió mucho algunas de las peleas que se dieron durante, el sexenio anterior, veamos qué va a pasar ahora, pero también los dramas dignos del estadio que se daban dentro del Congreso. Sí, y de un lado y de otro, ¿eh?
Sí, claro, o sea, aquí Sin Color Político habían unos shows realmente que, visto del punto de vista literario, pues extraordinarios, pensado como lo que uno esperaría de un Congreso Nacional, pues ya ahí empieza uno a dudar sobre la solemnidad y sobre la, digamos, la pertinencia de nuestros honorables, ¿no? La madurez, porque finalmente dices, bueno, cuando tú estás pensando en ofender al otro, es porque se te acabaron los argumentos. Sí, claro. ¿No? O sea, lo ofendes, le gritas, lo maltratas porque ya no tienes ningún argumento. Y ese que se te acaben los argumentos se puede deber a que no conoces toda la historia, o también a que el otro no le está escuchando. Pero si no le está escuchando, pues entonces ni caso tiene, no hay diálogo, pues, ¿no? De hecho, se pierde el sentido de una democracia propiamente, en que yo puedo convivir con alguien que piensa distinto a mí y podemos ponerlo en tela de juicio, que finalmente es la idea de un congreso, ¿no? Un parlamento tiene por idea hablar, y si no puedo conversar con el otro y llegar a un punto medio, pues y esta parte de que las cosas se discutan, pero discutirla no significa pelearnos, significa decir, a ver, este punto dice esto, es que se interpreta de este otro modo, no, sí, pero ve este otro matiz de acá. Pero si yo me paso una ley y si ni siquiera analizo y hago aplanadora, digo, yo eso lo viví en los años 80, en los 90, cuando teníamos el partido de Estado, ¿no? El PRI en su máxima expresión, y que en aquel momento pues no había oposición en realidad, ¿no? O sea, a mí me tocó ver nacer la oposición en el país ya como una cosa un poquito más más estructurada a partir de Carlos Salinas de Gortari, del surgimiento de la figura que fue de Cuauhtémoc Cárdenas, al que muy seguramente sí le robaron la elección, de Manuel Cloutier. Creo que esas elecciones del 88 fueron especiales porque por primera vez se vio una oposición con posibilidades. Finalmente el Estado puso ahora sí que su aplanadora la puso en práctica, que no fue ya ni tan aplanadora, pero sí sus estrategias, vaya, para quedarse con el poder. Y dice uno, bueno, yo pensé que ya habíamos superado todo eso, ¿no? Todas esas prácticas podridas de una política mala, ¿no? Sí, ahora me hace pensar, por ejemplo, el discurso, la palabra democracia se utiliza, se manosea también de muchas formas, no solo en México, en muchos lugares, pero estaba pensando en el caso mexicano que dentro de ciertas evaluaciones no es considerado como una democracia, ni siquiera una democracia imperfecta, sino que hoy en día está visto como un gobierno híbrido. ¿Qué podemos entender entonces cuando se habla de democracia acá en México? Pues es que la verdad, y vuelvo a lo de Ikram Antaki, yo creo que en México no hemos tenido democracia en realidad, ¿no? O sea, se nos ha jugado un poco la cuestión de que por fin hay democracia, pero creo que no la hemos podido vivir, porque lamentablemente, mira, lo veo de esta manera. Ganó el PAN en el 2000, se infestó de gente indeseable el PAN, que iba de los demás partidos que no quedaron y ahora eran panistas, y echaron a perder el PAN. En la Ciudad de México ganó el PRD, empezó a hacer cambios, se infestó el PRD de gente indeseable. Entonces el problema es que hay mucha gente indeseable que se va a los partidos. No dudo que en su nacimiento Morena, el actual partido gobernante, tuviera realmente, y que sus bases sean muy buenas, no lo dudo ni tantito, pero tú ves las personas que se han pasado a Morena y de dónde vienen y cuál es su historia, y dices, es lo mismo que está pasando a nivel país. Y eso no es culpa del PAN, del PRI o de Morena, es una situación que los mexicanos tendríamos que aprender a resolver de otra manera y ver la manera de poner candados a esa gente chapulina, brincadora, que infesta un partido, se apodera de él y luego vuelve a sus malas prácticas a través de ese partido. Te digo, lo vi en el PAN, lo vi con el PRI, lo vi cuando regresó, pues lo he visto con los que han llegado a los gobiernos, que son invadidos por aquellos que antes estaban en contra. Pues sí, parásitos finalmente. Parásitos finalmente, y digo, y para no meterme en tantas honduras, pero no voy a decir nombres, pero basta ver la configuración actual del partido en el poder y ver dónde estaba. Es nada más que la gente diga, a ver, fulano, trayectoria, perengano, trayectoria, y que sigan su línea de vida, su currículum, para que vean dónde estaban antes. Claro, es falta de memoria finalmente, ¿no? Lamentablemente. Y que permite que estos seres camaleónicos pues vayan infestando ideas que
tienen, como bien dices, un principio de progresismo, de mejoras, de reformas, pero que estos mismos parásitos se van metiendo y van generando pues todo lo contrario, van reiterando cuestiones de la historia. Por eso un pueblo sin memoria, sin historia, es un pueblo sin memoria al fin y al cabo. Y está condenado a repetir sobre todo lo malo. Regresando un poco al tema esto de lo de España, México y del español que me comentabas, que él decía que sí, que España debe disculparse, pues que me perdone, pero es un ignorante, no conoce ni su país ni este. Entonces, que opine, es libre de opinar y se le escucha, pero tanto él como mucha gente que se vaya contra México o se vaya contra España, dices, no estás entendiendo lo que es un producto cultural de un sincretismo como el que pasó aquí. Doloroso, sí, difícil de entender también, ¿no? Pero que hay que dimensionar en su justa medida para poder hacer las paces contigo mismo, porque a ver, ¿cómo reniego de España hablando español? A ver, ¿por qué no me puse a aprender a hablar otra lengua? Y entonces me voy y digo, ahora, vamos a poner el náhuatl como regla, como lengua mexicana, ¿y qué va a pasar con los mayas? Ellos no hablan náhuatl. ¿Y qué va a pasar con los otomís? ¿Y qué va a pasar allá en el norte con los tarahumaras? ¿Y qué va a pasar? Claro, no está tan... Entonces mejor pongamos el esperanto. Oye, pero el esperanto es europeo. Ya tenemos otra vez un problema, ¿verdad? Ahora nos tenemos que traer otros europeos. Sí, es cuestión simplemente de salir a la calle a observar la precariedad, no solo además de los pueblos indígenas, sino que de muchísima gente. Y que por otro lado, José, y a mí eso me da una particular rabia, que mucha de esa gente que sale a denostar a España y a defender hacia México, maltratan a los indígenas. O los ven feo, o la ofensa que me ha tocado escuchar en mucha gente de cállate indio patarrajada, ¿no? Que dices, a ver, congruencia, ¿no? Respeta a los pueblos indígenas, respeta a la gente indígena, que además no por ser indígena también es maravillosa. Pues, hay como todos, son seres humanos, hay buenos y hay malos, y ni en todos. Sí, claro, ¿cómo era la frase que lanzaste fuera de micrófono? Demasiado al este está el oeste. Exacto, o sea, es finalmente caer en el mismo foso. Y pues es ampliable, o sea, todo grupo que está visto como subalterno dentro de la sociedad actual, pues uno va comprobando el trato que recibe de parte de las autoridades. Me pregunto cuánta persona, por ejemplo, que esté en el poder, se detiene a saludar simplemente al intendente, a la persona de calle, al obrero, sin el interés de por medio, por cierto, de un voto para la siguiente elección. Claro, y que yo sí conozco mucha gente que se involucra en el trabajo con comunidades indígenas de corazón, desde el fondo, en un trabajo realmente interesado en los seres humanos y en su progreso. Pero también luego ellos se meten así como en una cuestión de que, oh cielos, dice, porque voy a preservar esta cultura indígena como si fuera una cultura de museo y que estén con sus prácticas que a veces van en contra de ordenamientos constitucionales, ¿no? Como podría pasar con el matrimonio infantil, pero bueno, es que ellos hay que respetarlos porque es su cosmovisión. Entonces dices, ya entramos en dilemas éticos bastante complejos de resolver. De hecho me hace pensar incluso en esta caridad religiosa de los grupos económicamente fuertes de México, que sí, van una vez de visita, te dan un poquito una ayuda y ya te olvidaste de que existe esa gente. Y ayuda que además pueden meter como para impuestos, ¿no? Por cierto, además, por cierto, o sea, pero al mismo tiempo limpian su alma y, por cierto, adoran al Dios que vino de allá, que vino del otro lado, del otro lado, siendo pues todo el discurso del que hablábamos hace un rato, ¿no? Leía yo por ahí, y lo escribió en español, claro que va a ser su visión, pero sí decía que la llegada de Cortés paró una matanza feroz, ¿no? Y un canibalismo atroz. Bueno, pues lamentablemente en esa parte hay que darle la razón. O sea, ¿cuántas muertes evitaron con esas muertes que trajo la guerra de conquista, por llamarle de alguna manera, o el encuentro de los mundos? Y hablando del encuentro de los mundos, lo que decíamos fuera del aire también, que bueno, ya desde el 92, cuando los 500 años... Yo viví esa etapa, pues están muy jóvenes, creo que no les tocó, o eran unos niños, pero en esa etapa del 92, que fueron los Juegos de Barcelona, todo coincidió, ¿no? De los 500 años del descubrimiento de América. Creo que yo estaba en primero de sí, ya habías primaria. Nacido. No, ya había nacido, tan joven no soy. Pero bueno, el caso es que en aquella época
fue hubo congresos y hubo la Feria de Barcelona justamente, y que el encuentro, y en ese marco se dijo, bueno, pues sí, fue difícil. Ahí también se puso en tela de juicio lo de la celebración del Día de la Raza, ¿no? Que si lo vemos como Día de la Raza, que celebrar que ahí nació lo que somos ahora, pues a mí sí me parece celebrable, ¿no? O sea, en un momento de decirlo. No vamos, celebrar no significaría en ese sentido decir viva la matanza, viva el despojo, no, es decir, bueno, de ahí surgimos, ¿no? O sea, sí, es complejo, pero de ahí surgimos. No, y ahora que lo mencionas así, pues también está con estas formas simplonas de hablar que se olvidan de todos los trasfondos que hay en una expresión. Y por ejemplo, si tú planteas celebrar tal día, es un absoluto y ya eres anti todo, anti... Y dices, bueno, quita la palabra celebrar, vamos a poner conmemorar, ¿no? Y conmemoremos que ese día nació lo que somos ahora. Con lo bueno, con lo malo, con lo feo, con lo bonito, con lo sabroso, con todo lo que somos ahora. Y entender que lo que somos ahora lo vamos construyendo nosotros y no es a partir de aquello que pasó. Porque finalmente sí, lo que pasó nos puede definir y todo, pero me recuerda otro tema escabroso como el de las constelaciones familiares y todo este asunto que mucha gente, bueno, le da mucho peso, pero que dices, echarle la culpa a los muertos y al pasado de lo que tú estás haciendo ahora, pues de alguna manera pues es tramposo, ¿no? A ver, ¿qué te toca a ti hacer ahora? Sí, ok, sí, estuvo doloroso, estuvo feo, pero ¿tú qué estás haciendo en este momento? ¿En dónde estás parada y cuál es tu actitud ante las cosas que estás viviendo y cómo las estás transformando tú, si es que lo estás haciendo, ¿no? Pues bueno, como siempre, un gustazo tenerte de invitado. Se dio para mucha plática, nos quedamos requete cortos de tiempo. Sí, gracias, José. ¿Algún saludo, Oscar? Pues a Diego, que estuvo aquí aguantando la Memorial de Tlatelolco. Y apoyándonos con eso de los controles, a todo el público, y bueno, pues a Leida, que tengo un rato que no la veo, le mando un besote, y pues a todos en general un saludo, y que viva México, y que viva España, y que vivamos todos. Pues sí, y no olvidarse, pues son opiniones, son comentarios, son argumentos que damos acá. Tenemos la fortuna de estar acá dándolos, así que espero que nadie se enoje por el otro lado, y si se enoja, pues qué más da. Tiene dos trabajos, enojarse y contentarse. Exacto. Hay que pasársela bien, venimos a vivir rápido. Y hay otras emisoras también, así que ni se preocupen. Y bueno, nosotros ya nos despedimos, otro sábado, que estén muy bien. Saludos a todos quienes nos escuchan. Te amo, esposa. Bueno, yo le digo te amo, Leida querida. Y pues nos quedamos con David para platicar, no, más bien para que escuchen acerca de fútbol y no nos olvidemos de el fondo de este programa. Esta es La Otra Historia, 1480 AM Rock and Pop. Saludos amigos de La Otra Historia, David Meneses, el güerito tapatío, más tapatío que nunca, ya que este fin de semana pues tenemos el clásico tapatío. Chivas Atlas se juega hoy, Estadio Akron, 7 de la noche, así que vayan preparando la botana, elijan el lugarcito, tengan lista la playera, ya que hoy la ciudad prácticamente se divide. ¿Cómo llegan los equipos? Prácticamente igualdad de puntos. Chivas lugar 8, Atlas lugar 9. Han conseguido 14 y 13 puntos, así que prácticamente son equipos que han estado en la medianía del torneo, han tenido buenas actuaciones, partidos malos para ambos también. Chivas viene de empatar, Atlas viene de un pésimo resultado contra Toluca, y bueno, el entorno para ambos equipos es distinto. Chivas con la incógnita si Fernando Gago va a continuar con la dirección técnica o se va a Boca Juniors. Recientemente, en tema de prensa, Chivas tuvo una diferencia, ya que por alguna jugarreta se señala al Piojo Alvarado de la detonación de un explosivo. Pues bueno, fue el tema últimas horas, de lo que más se habla desde el rebaño. Por su parte, Atlas busca quitar esa mala imagen. Para ambos, este partido significa no salvar el torneo, pero sí darse un aliento para continuar con la clasificación directa. Se espera un partido de alta tensión, un estadio lleno, esperemos,
y pues además el enfrentamiento de dos estilos, dos maneras de conocer y disfrutar el fútbol. Hoy Guadalajara disfruta de este partido, así que bueno, vamos a esperar cómo se da el cotejo y vamos a ver qué equipo queda en un buen partido. Incluso si es un empate, pues que es un empate atractivo, dinámico, ya que ambos equipos necesitan reencontrarse con sus aficiones. Así que estaremos listos desde otra historia para seguir este partido. Un abrazo a todos en cabina. El árbitro pitó el final. Te esperamos la próxima semana para charlar de la historia y la literatura del deporte más importante del mundo. Radiorama informa las últimas noticias en Radiorama en punto. En punto de las 2, un resumen local de noticias. Despenalizan